¿qué tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. ¿Sabes que hay 147 denuncias contra exfuncionarios públicos por desvíos de recursos? Este martes, Ricardo Rocha conversa en Reporte 13 con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien nos detalla a cuánto asciende el dinero desviado del erario correspondiente al 2012. ¿Cuál crees que sea uno de los principales mensajes de la captura del Chapo? Descúbrelo esta noche con los siempre atinados comentarios de Jorge Fernández Menéndez, Pablo Iriart y Ezra Chabot, El México Confidencial. ¿Estuviste pendiente de la información de la jornada a lo largo del día? ¿Cuál crees que sea la nota más importante del día de mañana? Sigue el análisis que harán sobre las noticias más relevantes Lourdes Mendoza, Eduardo Ruiz Gili y Horacio Villalobos en La de 8. ¿Por qué las piernas de una deportista mexicana valen oro? Hoy en Vidas Apasionantes, Antonio Rosique te trae la trayectoria de Sofía Arreola, una ciclista de 22 años a quien pudiéramos ver su vida en un podio olímpico en un futuro muy cercano. Quédate con la programación de Azteca Opinión, que también puedes seguir a través de nuestras acostumbradas redes sociales. Comenzamos. La Auditoría Superior de la Federación, en voz de su titular, Juan Manuel Portal, acaba de entregar el informe del resultado de fiscalización de la cuenta pública 2012, el último año de gobierno del entonces presidente Felipe Calderón del PAN. Aquí solo algunas de las peculiaridades que llaman la atención. La auditoría informa que se desconoce el destino de 285.103 millones de pesos que formaron parte del endeudamiento de 2.2 millones de pesos registrados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. El informe documenta también el uso incorrecto de 56.000 millones de pesos en las entidades fiscalizadas en el último año del gobierno calderonista. Incluso la propia auditoría ya ha iniciado procesos para que esos fondos sean reintegrados al erario público. Entre otras irregularidades, destaca un préstamo por 500 millones de pesos al Sindicato de Petróleos Mexicanos para viviendas que nunca se construyeron. Hasta en áreas como la cultura se dieron casos como compras con sobreprecios de hasta 991% en adquisiciones. En ese 2012, Conaculta pagó 55 millones de pesos por bases de datos de libros digitales, cuyo costo se estima en 5 millones de pesos. Como estas, hay innumerables irregularidades y señalamientos a la cuenta pública del 2012. El último año de gobierno de Felipe Calderón. Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, antes que nada, muchas gracias. Gracias. Aprecio mucho que puedas estar con nosotros aquí en este estudio. ¿Fue el 2012 el prototípico año de Hidalgo? No, yo ahora llama la atención, no siento un año de Hidalgo. Yo siento que se está presentando una situación en donde a través de una mayor cobertura de la auditoría tenemos más fiscalización, tenemos nueva metodología, tenemos una participación mayor de los entes auditores estatales que nos permiten ver más. ¿Y qué es lo que tenemos? Enfoques particulares que nos permiten igualmente tener, por ejemplo, detecciones más puntuales y presentación de denuncias penales, lo que no teníamos en el pasado. En el pasado, yo creo que en 10 años hemos presentado 31 a 32 denuncias de hechos. En los últimos 5 años llevamos vamos a llegar a 420 más o menos. Pero a ver, el hecho de que estén desaparecidos, según el propio informe, 285,000 pesos del sexenio anterior, ¿a qué se debe? Es se habla de 285,000 son millones. 285,000
millones, ¿se debe a la ineficiencia o a la corrupción? Esto es un error de registro, específicamente esta cantidad. Se refiere a un endeudamiento neto, lo que es la deuda pública, el endeudamiento neto, y a través de ciertos registros, esta cantidad quedó sin explicación, es decir, sin detalle. Es realmente contable presupuestal. ¿Qué es lo que falta? Que el documento de cuenta pública tenga los detalles adecuados para considerar ciertos aspectos que nos permitiría a nosotros conocer cómo fue la aplicación. Y dentro de esto vienen muchas operaciones. No están desaparecidos los 285. No hubo forma de analizar el detalle. O sea, según ustedes, están en alguna parte, pero se consignaron mal. Así es, así es. ¿Cómo pueden tener la seguridad de que no...? Por las cifras, las cifras coinciden en total y hay una cantidad que no pudimos revisar el detalle. Pero la cantidad está. No es así como parece, ¿eh? En realidad es un error de registro, una falta de registro, falta de detalle. Ahora también aquí aparece el uso incorrecto, dicen ustedes mismos, eso es textual, el uso incorrecto de 56,000 millones de pesos, que no son pocos, ¿eh? También son muchos. Así es. ¿Por qué uso incorrecto? ¿Se los robaron, los malversaron Estamos hablando de las... ¿Qué pasó con estos los 56,000 millones? Recursos federales transferidos a estados y municipios. El uso incorrecto, en este concepto de manera genérica, es desde una desviación en el uso para lo que fueron aprobados, unos fondos que están para educación o para salud o para cualquier otro propósito. No se usaron en eso, se utilizaron en otros propósitos. Y puede ser que sean propósitos buenos, pero no estaban aprobados para eso. Por ejemplo, construir un puente, construir un parque, una escuela, no era para eso. Entonces, cuando identificamos que recursos de un fondo que tienen fin específico, etiquetado como se llama, y se usa en otras cosas, son usos irregulares, usos indebidos. Son muchísimos casos. Hay ocasiones en donde se hizo el gasto, pero no está la comprobación, no están los documentos suficientes para acreditar fehacientemente que se aplicó el recurso en eso. Entonces, todo esto hace una serie de observaciones que acaban posiblemente en pliegos de observaciones que si no se solventan, irían a un resarcitorio, en el último de los casos. Ahora, cuando encontramos que hay una desviación, que hay un delito, hacemos denuncias de hechos. ¿Hay delitos? ¿Descubrieron delitos En algunos ahora? casos de estos, sí. ¿Cómo qué tipo de delitos? Los y delitos por qué montos? están en donde no hay la comprobación adecuada de fondos y que no ha habido manera de comprobarlos. Tenemos afortunadamente dentro de esto que pudiera configurarse un delito. Durante el ejercicio de nuestra auditoría, de nuestra fiscalización, afortunadamente tenemos ahora un enfoque que permitimos, proponemos, estamos impulsando para que se reintegre el dinero a las cuentas de los fondos de donde salieron originalmente en forma indebida. Unas cuentas del Estado que usted guste. Por ejemplo, tenemos que en Petróleos Mexicanos le prestó 500 millones de pesos al sindicato del propio Pemex para viviendas que ustedes comprobaron que nunca se construyeron. ¿Qué pasa con este? ¿Es un caso de...? Es otra cosa, pero explico si quieren. Primero el anterior. Fondos para educación que se desvían para otras cosas. Después se reintegra por parte del Estado a las cuentas de cheques originales de donde debió haberse manejado. Y aquí lo que encontramos es que una vez que se solventa, después de que hemos dado ya solventado porque aceptamos que se reintegró, lo vuelven a sacar. Y esto ya es un engaño, porque lo vuelven a sacar para otros usos. Ahí es donde tenemos un buen número de observaciones que van a terminar en denuncias de hechos. Las 147 denuncias que se anuncian todavía no están presentadas, llevamos tres me parece. ¿Esas pueden derivar en sanciones administrativas o incluso penales? En las dos. Si son denuncias de hecho, tiene el enfoque penal, pero adicionalmente tiene una sanción administrativa. Ahora, si me permite, me refiero al del préstamo de Petróleos Mexicanos. Por ejemplo. Aquí la observación que tenemos es que si bien está aprobado por el Consejo ese préstamo al sindicato para construcción de vivienda, lo que pensamos nosotros es que esos recursos los debe de ejercer Pemex para construir vivienda a los trabajadores, no dárselos al sindicato. Pero en fin, fue aprobado. El punto está en que esos 500 millones tenían que haberse empezado a amortizar o pagar en cierto plazo. No obstante eso, les dieron 5 años para empezar a pagar. Esa es la observación que tenemos.
Ahora, por ejemplo, también tenemos áreas como la cultura incluso. Conaculta, dice el informe, en Conaculta compraron libros digitales a 991% veces, 10 veces su valor. Algo que costaba 5 millones lo pagaron en 50 millones de pesos. ¿Hay alguna justificación para...? No hay ninguna. Aquí es donde van a resultar igualmente denuncias de hechos ante PGR. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un mecanismo que desafortunadamente está utilizando desde hace algunos años, en donde se utilizan entidades del sector público para asignar directamente. La Ley de Obras Públicas y la de Adquisiciones permiten en su artículo primero asignar directamente sin licitación, porque son empresas del sector público. Yo contrato a una entidad como la que fuere. Conaculta contrata a una entidad del sector público, una universidad, y le asigna directamente un contrato. Desafortunadamente no se cumple lo que dice la ley. Asegurarse que tengan los recursos, tanto físicos, financieros, técnicos, para hacer ese caso se hizo, entiendo, a través de la Universidad del Estado de México. Sí, pero hay otros mecanismos que se hacen a través del Turiste, de Fonatur, como de ocurrió el caso de la Estela de Luz. Estela de Luz, Triple I fue el mismo caso. Entonces se asigna directamente, ahí fue una desviación terrible, se asigna directamente, y al no tener la capacidad de la universidad y no cumplir lo que dice la ley, que no puede subcontratar más del 49%. Sin embargo, nadie lo supervisa y se subcontrata prácticamente el 100%. Quien fue subcontratado se queda con una comisión y lo demás lo subcontrata. Ahí es donde viene un primer sobrecosto. Después, quizá lo subcontrate. Y ahí viene otro sobrecosto. Y de ahí vienen esas cantidades que estamos observando. Ahora, cuando uno escucha la explicación de que no es tan grave el que no se tenga claro cuál es el destino de cantidades tan grandes como estos 285,000 millones de pesos, o que hay que hacer precisiones sobre esa información, si hubo transparencia, malversación o no, en el caso de los 56,000 de uso incorrecto, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿A que la administración es perfecta, pero se equivoca algunas veces? Habría que ver cada caso. Es como si habláramos de cuál es el estado que tiene más desviaciones, cuál es el que le encuentra más fallas. Esto depende en parte de lo que es el tamaño de la cobertura de la fiscalización. De entrada, los fondos se reparten con base en unas fórmulas, hablando de los fondos del ramo 33. Entonces, fórmulas de distribución en donde no es parejo lo que le toca a los estados. Tiene que ver con algunos indicadores de población, niveles de pobreza, territorio, mil cosas. En función de esto es que hacemos una selección y ubicamos nuestros procedimientos. ¿Qué selección hacemos de las auditorías? Y claro, más volumen de recursos, hay más auditorías y por lo tanto más posibilidades de que encontremos desviaciones. Entonces, no es fácil decir si en general la administración está de tal o cual forma. Hay que particularizar. Y esto es importante porque si no tomamos datos que no pueden ser objetivos. ¿Pero subsiste la corrupción? Sí, claro. Y ojalá pudiéramos ir acotando y atacando para reducirla. Una parte importante que falta es la parte preventiva. No únicamente la sanción, que es muy importante que haya efectivas sanciones. No se está dando la sanción como debiera, ni la administrativa ni la penal. Por eso hablábamos de 174. 147 denuncias para este año, son las que vamos a presentar. Y tenemos otras 310 anteriores. ¿Qué falla también? ¿La ineficiencia, la falta de preparación de los gobiernos? El procedimiento es muy tardado. ¿Mecanismos de control? Faltan muchísimos mecanismos de control. Auditor, sí. Así es. Cultura de la administración, de la legalidad. Mejores pruebas de confianza para los servidores públicos, que actuemos todos con un código de ética, que tengamos unos niveles de integridad, que esté supervisada, que nos comprometamos más. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál la propuesta? ¿Cuál el remedio y el trapito de parte de la auditoría? ¿Cuáles las propuestas concretas para tener un país más eficiente, menos corrupto y con más responsabilidad social y política hacia el manejo de los recursos públicos? Nuestro punto es fortalecer los sistemas de control, culturizar a todo mundo de la importancia que tiene el control. El
control ayuda al cumplimiento de los objetivos, ayuda a evitar que haya desvíos, que haya ineficiencia, desperdicio, abuso y por lo tanto corrupción. Permite todo esto, ayuda a fortalecer esto. Pero adicionalmente, necesitamos la contraparte, que es la sanción efectiva. Actualmente las sanciones administrativas prácticamente son mínimas en función de todo lo que estamos denunciando nosotros. Y ojalá haya una mejor percepción y un aspecto muy importante, una coordinación entre todos. Hay muchos que participamos en estas materias, pero cada quien por su lado, muy dispersos. Hay una propuesta que estamos trabajando desde hace 4 años, Sistema Nacional de Fiscalización, junto con la función pública, todas las contralorías o auditorías internas, los auditores de los estados, los contralores estatales, entre todos, coordinados, mismos códigos de ética, mismas normas de auditoría, mismos propósitos, coordinación y comunicación de lo que hacemos, mis programas con los de usted. Y aquí entrelazamos para tener una cobertura suficiente. Pero además, donde yo no puedo intervenir, tú sí puedes. Donde yo no puedo sancionar, tú sí puedes. Y entre todos trabajar conjuntamente. Esto avanzaría muchísimo. En todo esto podemos conectar esta nueva Comisión Nacional Anticorrupción, que es parte del Sistema Nacional de Fiscalización, sería un Sistema Nacional Anticorrupción. Y luego complementar, no solamente la parte preventiva, sino la parte sancionadora. Que haya como yo lo llamo, un tribunal especializado para sancionar. No ser juez y parte, no sanciono yo. Yo hago las auditorías, yo investigo, yo resuelvo y yo sanciono. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Se requiere alguien independiente del Ejecutivo, del Legislativo, un organismo autónomo que ayudaría a la aplicación de sanciones administrativas. Pues ojalá. Yo creo que debemos todos procurar desde cada uno de nuestros ámbitos que todas estas propuestas se puedan lograr. ¿De qué depende? ¿De voluntad política del gobierno, del Congreso? Así es, ¿sí? De todos, yo diría, es una voluntad que se requiere de todos. Hay muchas propuestas que estamos haciendo en nuestro informe y yo creo que pueden ser útiles para ir caminando mejor. Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, contador, gracias por estar con nosotros este día y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y sobre todo por su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. El año pasado, México superó la cifra récord de captación de divisas turísticas establecida en 2008 al llegar a 13.819 millones de dólares. Con base en cifras de Banco de México, la Secretaría de Turismo dio a conocer que también el 2013 dejó cifras récord en ingreso de turistas internacionales y en arribo de viajeros por avión. El año pasado llegaron a México 23.700.000 turistas, lo que significó un incremento de 3.5% respecto a los que nos visitaron en 2008. En cuanto a turistas que arribaron vía aérea, la cifra en 2013 fue de 12.223.000, lo que representó 11% más que en 2008. En los comparativos de 2013 y 2012 también se registraron aumentos. El flujo de turistas internacionales sumó 23.700.000 en 2013, es decir, 1.4% más comparado con los 23.400.000 de 2012. Además, el ingreso de divisas fue 8.5% superior. En el comparativo de 2013 respecto al año anterior, también se observó alza de 7.6% en el arribo de turistas vía aérea, al pasar de 11.400.000 en 2012 a 12.200.000 el año pasado. El gasto promedio de los turistas internacionales creció 7.3%, mientras que el de los turistas que llegaron por avión se elevó en 3.2%.